Mi familia me desheredó porque nunca fui el hijo que querían, pero la vida dio un giro que nadie esperaba. No sé si esto le va a importar a alguien, pero necesitaba escribirlo. No tengo a quien contárselo, y a veces siento que si no saco esto de mi pecho, me voy a ahogar con mis propios recuerdos. Toda mi vida crecí con la sensación de que no debería estar aquí. No porque hiciera algo terrible, sino porque, desde el principio, mis padres dejaron claro, aunque no con palabras, sino con miradas y silencios, que yo fui un error. Mi mamá quedó embarazada de mí cuando tenía apenas 21 años. Mi papá, según me contaron, no quería tener hijos tan pronto. Recién se habían casado, estaban empezando su vida, y un bebé no estaba en los planes. Pero llegué yo, y desde entonces, todo cambió, aunque no de la forma bonita que suelen contar en las películas. Cuando era niño, no entendía por qué mi mamá siempre parecía tan cansada, tan distante. ¿Por qué mi papá casi no me hablaba? Era un hombre frío, de pocas palabras, y aunque nunca me golpeó, su indiferencia era 1000 veces peor que cualquier castigo físico. Recuerdo que cuando tenía unos 5 años, hice un dibujo en el jardín infantil, mi familia con crayons. Dibujé a mi mamá, a mi papá y a mí. Cuando se lo mostré emocionado, mi papá apenas miró el papel y dijo, «No te pareces a mí porque te dibujas tan sonriente». Tenía 5 años, y en ese momento supe que algo en mí no encajaba en su mundo. Mi mamá era más suave, pero igual de distante. Me alimentaba, me llevaba al colegio, pero nunca hubo ese cariño que uno ve en otras familias. No había abrazos, ni te quiero, ni orgullo cuando hacía algo bien. Cuando sacaba buenas notas, la respuesta era, bueno, es tu obligación. Y si fallaba, era el fin del mundo. Todo cambió aún más cuando nació mi hermano menor, Daniel. Yo tenía 9 años cuando mi mamá volvió a quedar embarazada. Recuerdo que, por primera vez, mi papá sonreía. Recuerdo escucharle decir, esta vez será diferente. Y lo fue. Pero no para bien. Cuando Daniel nació, la casa se llenó de vida, de fotos, de risas, cosas que nunca existieron conmigo. De repente, todo era el bebé, mi hijo, nuestro orgullo. Y yo pasé a ser un mueble más en la casa. Invisible. Lo que más dolía no era que lo amaran, sino que me hicieran sentir que por fin tenían al hijo que siempre quisieron. Mi papá empezó a involucrarse más en todo lo que hacía Daniel, sus partidos, sus cumpleaños, sus logros escolares. Mientras tanto, yo solo servía para cuidar al niño, limpiar la casa, o recibir las culpas cuando algo salía mal. Mi mamá me decía cosas como, tú tienes que entender que tu hermano es más pequeño, necesita más atención. Y cuando crecimos un poco más, él sí tiene carácter, no como tú, que siempre fuiste débil. Yo no respondía, aprendí a callar. Aprendí que discutir con ellos era perder tiempo. En silencio, me prometí que algún día me iría de esa casa, que nunca dependería de ellos. A los 16 años empecé a trabajar en lo que fuera. Vendía dulces en la escuela, limpiaba carros los fines de semana, repartía volantes. Lo hacía más por necesidad emocional que por dinero. Cada billete que ganaba era una pequeña victoria, una forma de decirme, no los necesito. Cuando terminé el colegio, pedí apoyo para ir a la universidad. Mi papá dijo que no tenía por qué pagarme estudios, que si quería ser alguien, debía hacerlo por mi cuenta. Me dolió, claro, pero ya no me sorprendía. Me inscribí en una universidad pública y empecé a estudiar ingeniería con un crédito estudiantil. Trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónica, y aunque apenas dormía, sentía una libertad que nunca había tenido. Mientras tanto, Daniel vivía la vida perfecta. Mis padres lo metieron a un colegio privado carísimo, le compraron un carro a los 18, y hablaban de él como si fuera un prodigio. Yo, en cambio, era el hijo ausente, el que se fue por su cuenta. A veces llamaba a mi mamá, solo para saber si todo estaba bien, pero las conversaciones eran frías. Una vez, cuando les conté que había conseguido un pequeño ascenso, mi papá solo respondió, bueno, por lo menos haces algo útil. Pasaron los años, y terminé la carrera con honores. Fue uno de los días más felices de mi vida. Esperaba, tal vez, una llamada, un felicitaciones, cualquier cosa. Pero nadie de mi familia fue a la ceremonia. Nadie. Esa noche lloré. No por tristeza, sino por liberación. Porque entendí que no debía esperar nada más de ellos. Que estaba solo, sí, pero también libre. A los 25 años conseguí un empleo en una empresa de tecnología en rápido crecimiento. Me convertí en uno de los encargados de desarrollo de sistemas y, con el tiempo, logré ascender. Ahorraba cada peso. Invertía, leía sobre negocios, sobre startups, sobre todo lo que podía aprender. Mi hermano, en cambio, parecía tenerlo todo,
pero en realidad no tenía rumbo. Saltaba de una carrera a otra, gastaba el dinero de mis padres sin remordimiento, y aún así, era el orgullo de la familia. Mi mamá solía decir, tu hermano tiene carisma, él sí va a llegar lejos. Y yo solo respondía con un sí, mamá, mientras pensaba ojalá tengas razón. Lo curioso es que el tiempo pone todo en su sitio. Mientras yo trabajaba sin parar, Daniel se metía en negocios dudosos, préstamos, apuestas, y terminó arrastrando a mis padres a sus deudas. Ellos no lo sabían al principio, o no querían verlo, pero cuando las llamadas de cobro comenzaron a llegar, ya era demasiado tarde. Yo me enteré por un primo que me escribió un día, oye, tus papás están mal, dicen que van a tener que vender la casa. Al principio, no quise creerlo, pero cuando me atreví a llamar, mi mamá, entre lágrimas, me lo confirmó. Tu padre tuvo que firmar unos papeles por tu hermano, y bueno, las cosas se complicaron. Por dentro, sentí una mezcla extraña. No alegría, pero tampoco tristeza. Era como si la vida me estuviera devolviendo, sin crueldad, la justicia que el tiempo siempre cobra. Les ofrecí ayudar, modestamente, pagar una parte, pero mi papá lo rechazó de inmediato. No necesito tu caridad, así que no insistí. Pasaron unos años. Yo crecí profesionalmente, monté una empresa pequeña de software con unos amigos, y nos fue bien. Muy bien. Tanto, que en 5 años ya tenía estabilidad, una casa propia y la libertad que siempre soñé. Mientras tanto, mi familia se fue desmoronando. Perdieron la casa, y mi hermano terminó endeudado hasta el cuello. Mis padres se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Durante todo ese tiempo, nadie me llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Hasta que, un día, apareció un mensaje de mi mamá. Decía, hijo, necesitamos hablar contigo. Es importante. Tu papá no está bien, y tu hermano, bueno, también necesita tu ayuda. Estuve mirando ese mensaje como una hora. No sabía si responder o ignorarlo. Parte de mí quería borrar el número. Pero otra parte, la más humana, sintió algo de compasión. Así que contesté, está bien. Díganme cuándo y dónde. Nos vimos una semana después. Fue la primera vez que los veía en casi 8 años. Mi mamá había envejecido mucho. Mi papá seguía con ese aire de orgullo que lo caracterizaba, aunque se notaba más frágil. Y Daniel, parecía otra persona. Delgado, ojeroso, con los ojos apagados. Nos sentamos en silencio unos minutos. Luego mi mamá habló. Hijo, estamos pasando por un momento muy difícil. Tu papá tuvo que hipotecar lo poco que nos quedaba por culpa de los negocios de tu hermano. No tenemos a quién recurrir. Yo no dije nada. Solo los escuchaba. Pensamos que, tal vez, podrías ayudarnos un poco. Tú siempre fuiste el más responsable, el más centrado. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. El más responsable, el más centrado. Palabras que jamás había escuchado en toda mi vida. Les pregunté, ¿por qué ahora sí? Mi papá se incomodó. No empieces con reproches. Todos cometemos errores. Y yo, con calma, respondí, sí, pero algunos errores duran toda una vida. Mi mamá empezó a llorar. Daniel bajó la cabeza. Y en ese instante, todo el dolor de mi infancia volvió como una ola. Los años de indiferencia, los silencios, el abandono emocional. Todo, no grité, no insulté. Solo les dije, lo siento, pero no puedo ayudarlos. No después de todo lo que hicieron. Mi papá se levantó furioso. Eres un desagradecido, somos tu familia. Y yo, sin perder la calma, contesté, no, ustedes fueron mi familia. Ahora solo son personas con mi apellido. Salí de ese lugar con el corazón apretado, pero por primera vez en mi vida, libre de verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que había pasado. Parte de mí se sentía culpable. Al fin y al cabo, eran mis padres. Pero otra parte sabía que, si los ayudaba, volvería a convertirme en ese niño invisible que solo existía cuando era útil. Y no estaba dispuesto a volver a serlo. Pasaron meses sin contacto. Me dediqué a mi empresa, a mis proyectos, a mi vida. Hasta que un día, un correo electrónico cambió todo otra vez. El asunto decía, última oportunidad de reconciliación. Era de mi hermano. Y lo que decía dentro, cambió por completo la manera en que recordaba mi pasado. Perfecto, que entonces haré el capítulo 2.2750 palabras, como continuación directa del anterior, manteniendo el tono de desahogo personal típico de Reddit, con profundidad emocional, sin violencia ni nada que infrinja normas de TikTok o YouTube. Será una historia de cierre emocional, con el giro que prometí al final del primer capítulo. El hermano y los padres buscan reconciliarse,
pero el protagonista descubrirá algo que reabre viejas heridas y pondrá a prueba su capacidad de perdonar. Capítulo 2. Lo que descubrí después. Nunca pensé que volvería a escuchar de ellos después de aquella reunión. Me había prometido no mirar atrás, no revisar mensajes, no sentir culpa. Pero cuando vi aquel correo con el asunto última oportunidad de reconciliación, algo en mí se detuvo. Era de Daniel, mi hermano, el mismo que había sido el centro del mundo de mis padres, el que siempre tuvo todo, el que me miraba con una mezcla de lástima y superioridad. El correo era corto, casi sin adornos. Hola, hermano. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito contarte algo antes de que te enteres por otra persona. No lo hago por mí, lo hago por ti. Si puedes, por favor, reunámonos. No te voy a pedir dinero. Solo quiero hablar. Es importante. No sé cuántas veces releí esas líneas. Parte de mí quería eliminarlo y seguir con mi vida. Pero otra parte, la que siempre buscó entender el porqué de todo, me pedía ir. Le respondí con un simple, está bien. Dime cuándo y dónde. Nos citamos en un café modesto, en una zona tranquila de la ciudad. No lo veía desde aquella reunión tensa meses atrás. Cuando llegó, me costó reconocerlo. Daniel había cambiado. Tenía el cabello más largo, la barba descuidada, los ojos hundidos. Supe de inmediato que algo andaba mal. Gracias por venir, me dijo, sin mirarme directamente. Dijiste que era importante, respondí. Hubo un silencio largo. Él jugaba con la taza entre las manos, nervioso, evitando mis ojos. Antes de decirte nada, empezó. Quiero que sepas que entiendo si no me crees. Pero hay cosas que no sabes, cosas que mis padres nunca te contaron. Lo miré, confundido. ¿De qué hablas? Él respiró hondo. De ti. De por qué te trataron así. Me quedé inmóvil. ¿Qué se supone que significa eso? Daniel bajó la voz. Ellos nunca quisieron que supieras que papá no era tu padre biológico. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. No hablé. No podía. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Mamá quedó embarazada antes de casarse con él, continuó Daniel. Fue un error, según ella. Un accidente. Papá la perdonó, pero puso una condición, que nunca te tratara como su hijo. Que te criaran. Sí, pero que él jamás te reconocería como suyo. No sé cuánto tiempo pasó en silencio. Podrían haber sido segundos o minutos. Solo recuerdo el sonido del reloj en la pared, marcando cada golpe como una punzada en mi pecho. ¿Y tú cómo sabes eso? Pregunté, finalmente, con voz quebrada. Lo supe hace años, dijo él. Escuché una discusión entre ellos cuando era adolescente. Mamá lloraba, y papá gritaba que ese bastardo no debía haber nacido. Me quedé paralizado. Nunca te lo dije porque no sabía cómo hacerlo, y, honestamente, tenía miedo. Me reí. No una risa alegre, sino amarga, rota. Así que toda mi infancia, toda mi vida, fui el recordatorio de un error. Daniel no respondió. Solo bajó la cabeza. No sé cómo describir lo que sentí. Dolor, rabia, tristeza, vacío, todo mezclado. De pronto, todo encajaba, las maradas frías, el desprecio, la falta de cariño. No era solo que no me quisieran, era que yo representaba todo lo que ellos quisieron olvidar. Le pregunté, ¿y por qué me lo dices ahora? Daniel respiró hondo. Porque papá está muy enfermo. Tiene una enfermedad cardíaca avanzada. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Y mamá, bueno, mamá está destrozada. Quiere verte, quiere contártelo ella misma. ¿Y qué esperas que haga? Que corra a su lado, que lo perdone todo. No respondió con calma. Solo que escuches. Me quedé mirando la taza vacía frente a mí. Dentro de mí había una guerra entre la razón y el resentimiento. Parte de mí quería decir que no debía nada. Pero otra parte, quería cerrar ese capítulo, de una vez por todas. Acordamos vernos al día siguiente en el hospital. La habitación olía a desinfectante y a melancolía. Mi mamá estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de mi padre. Cuando entré, levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. Hijo, susurró. No recordaba la última vez que me había llamado así, con esa voz, temblorosa, real. Me acerqué despacio. Mi padre abrió los ojos. Tenía un oxígeno conectado, el rostro demacrado. Me miró en silencio por unos segundos, hasta que logró hablar. Pensé que no vendrías. Tampoco estaba seguro, respondí. Él sonrió débilmente, o al menos intentó hacerlo. Eres igual a ella, dijo. No entendí si lo decía como un cumplido o una herida. Mi mamá se limpió las lágrimas. Perdóname, por favor. Yo quise decírtelo muchas veces, pero tenía miedo. Miedo de perderte. ¿Perderme? Repetí. Mamá, ya me perdiste hace muchos años. Ella rompió a llorar.
Me contó entre sollozos la historia, cómo había tenido una relación antes de casarse, cómo descubrió que estaba embarazada justo cuando mi padre le propuso matrimonio, cómo decidió callar. Mi padre aceptó casarse con ella, pero puso una condición, que nunca le contara la verdad a nadie, y que él nunca sería mi verdadero padre. Que me criaría, sí, pero como un deber, no como un amor. Yo acepté, dijo ella, pensando que el tiempo lo cambiaría, que terminaría queriéndote, pero el tiempo solo lo endureció más. No pude decir nada, solo sentía un vacío inmenso. Mi padre habló de nuevo, con voz débil pero firme. No fui justo contigo, no fui padre, y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que, aunque no lo diga bien, me arrepiento. Eran las palabras que había esperado toda mi vida, pero llegar tan tarde las hacía casi insoportables. No lloré, no podía, solo lo miré y dije, ojalá hubieras sido capaz de decir eso cuando todavía me importaba escucharlo. Él cerró los ojos, mi mamá sollozaba en silencio, y yo me di cuenta de que no sentía odio, ni alegría, ni consuelo, solo cansancio. Pasaron unas semanas. Mi padre falleció. No fui al funeral, no por Rense, sino porque sentía que no era mi lugar. Daniel me escribió varias veces, pero no respondí. Necesitaba espacio. Durante esos días, reflexioné mucho. Recordé mi infancia, mis noches solo en el cuarto, mis intentos de ser lo suficientemente bueno. Y entendí algo importante, no necesitaba su validación. Nunca la necesité. Había construido mi vida desde el dolor, pero también desde la fuerza. No era víctima, era sobreviviente. Un mes después, recibí una carta. Era de mi madre, escrita a mano, con su letra temblorosa. Hijo, no espero que me perdones. Solo quiero agradecerte por haber existido, incluso cuando no te dimos motivos para hacerlo. Fuiste mi castigo y mi redención al mismo tiempo. Te pido que no cargues con nuestro pecado. Vive libre, vive feliz. Con amor. Mamá. Lloré. Por primera vez en años, lloré de verdad. No de rabia, sino de duelo. Porque, a pesar de todo, los había amado. A mi manera. Y quizás, en el fondo, ellos también me amaron a la suya, aunque nunca supieron cómo. Hoy han pasado ya varios años desde entonces. Tengo 36, una vida estable, una pareja que me apoya, amigos que son más familia que la sangre. A veces pienso en Daniel. Seguimos hablando de vez en cuando. Después de la muerte de nuestros padres, él cambió. Se volvió más humilde, más humano. Encontró trabajo, dejó las malas compañías. Me pidió perdón, y esta vez, lo sentí sincero. Un día me dijo, siempre pensé que tú tenías suerte, porque no necesitabas la aprobación de papá para sentirte valioso. Yo viví tratando de complacerlo, y al final, tampoco lo logré. Sus palabras me hicieron pensar, tal vez todos fuimos víctimas de un ciclo de dolor que empezó mucho antes de nosotros. Aprendí a perdonarlo, no porque lo mereciera, sino porque necesitaba hacerlo para seguir adelante. Hace poco, regresé a la vieja casa donde crecimos. Estaba abandonada, con las paredes descascaradas y el jardín lleno de maleza. Entré con una mezcla de nostalgia y melancolía. En la pared de mi antigua habitación aún estaban las marcas de mis dibujos infantiles, esos que alguna vez mostré con ilusión. Me quedé mirando el lugar donde mi infancia se quedó atrapada, y por primera vez, sentí paz. Ya no era el niño invisible. Era un hombre que había sobrevivido a la indiferencia, que había aprendido que la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que te elige y te cuida. A veces pienso que, si pudiera volver atrás, le diría a mi versión de 5 años, no necesitas que ellos te quieran para valer. Algún día, vas a construir algo hermoso con los pedazos que te dejaron. Y creo que ese pensamiento me basta para cerrar este capítulo. No sé si alguien leerá esto hasta el final, pero si lo hacen, solo quiero dejar una reflexión. El amor de los padres puede marcarte, pero no define quién eres. A veces, crecer sin amor te enseña a amar mejor. A veces, perderlo todo te muestra cuánto vales realmente. Yo no busqué venganza, solo busqué paz. Y, finalmente, la encontré.